Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, de América y desde donde usted se encuentre, desde donde tú te encuentres. Nos gusta más la familiaridad del tú. Este programa un tanto coloquial, pero muy importante por lo que representa nuestra historia, por lo que representa nuestros principios y por lo que representa nuestras aspiraciones de lo que debemos de ser. ¿Y por qué hablo de esta manera? Me presento de esta manera porque tengo el gusto, la satisfacción de que se me haya aceptado la invitación hecha aquí en la Hermandad Cubana, específicamente en la ciudad de Camagüey, de una persona de la cual yo ya venía averiguando quién es. Afortunadamente se me ha dado ese gusto y con él tendré esta charla que pues ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de quién se trata. Bienvenido, José Rodríguez Barrera, director de la Oficina del Historiador de la ciudad, o de la historia, podríamos decir, ¿no? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a usted por la visita. Bueno, te debo a criterio el usted o el tú, ¿no? Como te sientas más cómodo. José, la idea, la intención es que al venir este grupo de mexicanos a fomentar lo que es los nuevos vuelos que se abren desde Cancún, vuelos charters, vinieron, o mejor dicho, yo acompañé a agencias de viajes, tuve operadores, pero considero que la historia tiene que existir para que se puedan interesar cualquier posible visitante que venga como turista, especialmente por algo que me ha llamado la atención, que he tenido el gusto de ver, de congratularme con todo lo que he visto, que son los hoteles que son una especie de hoteles boutique, muy bonitos, que se están generando aquí, pero lo que tú antes del programa nos has mostrado de este proyecto le puedo decir, de la historia del ferrocarril, que no solamente es eso tu responsabilidad, pero bueno, es muy interesante. Pero me gustaría empezar por la parte que al menos a mí me gusta empezar por saber qué significa, dónde estoy, Camagüey. Yo estoy en la ciudad, creo que es la tercera más importante de todo el país, de Cuba, que además creo que tiene, si no me equivoco, un nombre indígena. ¿Cómo es eso? Camagüey está ubicada entre las regiones históricas más importantes y decisivas en la historia del país, en la configuración de la nación, en la configuración de la cubanía, de la cubanidad. Antes, en el periodo colonial, el país se dividía por departamentos, después 6 provincias. Una de esas grandes regiones históricas, el antiguo Camagüey, el Camagüey, conformado por la antigua ciudad, la antigua provincia de Camagüey, que comprendía la actual provincia de Ciego de Ávila, la región de Jatibonico, hoy provincia de Santi Espíritu, y una parte importante también de la actual provincia de Las Tunas. O sea, es una gran región, región donde se fomentó la creación humana, región donde las 4 constituciones de la República en armas fueron 3 hechas aquí, promulgadas aquí, donde se dio la primera. O sea que hay un espíritu que en todo momento del devenir histórico de Cuba, antes de ser país, se viene produciendo una aportación muy importante en el campo de las ideas, de la creación humana, como le dije, de la ciencia. Es cuna Camagüey del científico descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, Carlos J. Finlay, en las letras, literatura, la poesía, cuna de una de las más importantes poetisas de la literatura hispanoamericana, como fue la Avellaneda, adelantada a su tiempo, el mayor, la figura de Ignacio Ramón de Loiná, de profesión abogado, y que fue inspirador de la primera guerra de independencia. Casualmente el año pasado se cumplieron 150 años. Cuna del poeta nacional Nicolás Guillén, con una
pródiga enseñanza artística, con hoy una tradición importante de continuidad de ese legado que le cuento. Y entonces el Camagüey es la ciudad de Camagüey como un escenario imprescindible en el panorama cubano anterior y en el presente, y con un impacto importante en lo que será Cuba en los próximos años. O sea que la cultura ha defendido el país por años, o sea, los rasgos identitarios del latinoamericano, y de manera particular en el entorno cubano, esta región tiene sus peculiaridades importantes que han hecho posible que esas cosas hayan sucedido. Es una región, es una ciudad con un centro histórico que está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial desde el año 2008, porque tiene un entramado urbano y arquitectónico único en el área de Centroamérica y del Caribe, en condiciones de cuidado excepcional, y la hace imprescindible en ese paisaje arquitectónico cubano, donde el proceso de conquista y colonización tuvo una marca definitiva en la configuración de esa ciudad, donde prevalece de manera imprescindible en ese paisaje urbano la iglesia, la plaza, y se desarrolla un vínculo feligresía, plaza, iglesia, que le da una importancia cardinal a la ciudad. O sea que estamos en presencia de una región histórica y cultural con una importancia significativa en el espectro cubano y en el espectro de la región, con matices importantes también en la formación del ciudadano. O sea, hay una vocación por la historia, por la cultura de ese ciudadano que habita esta ciudad, y por eso los cambios apreciables a partir del apoyo que se da a estos procesos de recuperación del patrimonio tangible, de esos procesos de conformación de la cultura, del papel de la enseñanza artística, del papel de las universidades, en todo ese cuidado con muchos mimos de lo que es la cultura cubana, de lo que es las tradiciones que nos llegaron antes, y del cuidado por el futuro. Creo que eso es decisivo lo que está sucediendo, sobre todo en los últimos años, donde puede significarse como un ejemplo modélico de lo que hoy está sucediendo aquí, como otras ciudades cubanas también, que del oriente del país que se ha referido, en el caso de Santiago de Cuba. O sea, se producen procesos de recuperación de los centros históricos que lo ponen en valor, que no solo producen cambios cosméticos en la arquitectura, en la creación de nuevas quizás instalaciones culturales, sino que van generando una dinámica de desarrollo en las ciudades que ha permitido que esos procesos se sostengan en el tiempo. Pues mire usted nada más, mis amigos, previamente al inicio de esta grabación, de este programa, pues José nos ha presentado a una linda dama que le pregunté, más bien él me explicó, me sorprendió que en la breve charla que tuvimos con ella nos hicieron una muestra de este magnífico edificio donde se está montando toda la historia y su conservadurismo, que se tiene que estudiar en una universidad de aquí de Cuba, lógicamente aquí en Camagüey, 6 años para poder estar certificado como conservador, o no sé cuál sea el título específicamente. Sí, es una carrera que se llama Carrera de Gestión del Patrimonio, que tiene 3 vertientes: la arqueología, la gestión del patrimonio y el urbanismo. O sea que hay que estudiar mucho. Pues, para que ustedes se den cuenta el valor que se le da en este país, Cuba, a lo que es su historia. Y siempre lo he insistido nosotros que pues tenemos o difundimos este programa desde la zona maya. Si no conocemos nuestra historia, si no nos enorgullecemos de lo que somos, de la esencia, del mestizaje, en este caso de lo que es el cubanismo, como le llaman, en la zona de Yucatán, de donde mandamos este programa, pues la zona maya, si no conocemos y no nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, no podemos sentirnos orgullosos de nuestro presente y podemos ser propensos a ser avasallados por cualquier otra cultura
que pudiera ser inducida para cambiar nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, y es lo que hay que cuidar, es lo que nunca hay que perder, la dignidad. Y creo que aquí en Cuba lo tienen muy presente, muy en alto y muy expandido a cualquier persona que se acerque a lo que es el mundo cubano. Y quiero decirles que cuando llegué, ahora, antes de grabar el programa, el jefe de la oficina del historiador no estaba en una oficina, estaba afuera, estaba viendo cómo limpiaban los rieles de unos trenes, que ahorita nos va a explicar José de qué se trata, pero me encantó eso, me encantó no tener que hacer una cita, golpear una puerta, encontrarlo en traje de fajina, porque está trabajando. Esa es una muestra de la responsabilidad, es una muestra de cómo se siente aquí en Cuba su historia, cómo se proyecta, y es una realidad, y de eso se trata precisamente, con todo el respeto y el cariño para mis hermanos mexicanos que vinieron aquí para promover los viajes a Cuba. Pero siento que si no hay esto, que si no hay esta aportación histórica, este orgullo y proyectar este sentimiento, con todo el respeto, insisto, tampoco había lo demás. ¿Qué era lo que estaban haciendo, José, cuando llegué? Estamos en una fase importante de movimiento de un grupo de exponentes patrimoniales de máquinas de vapor que fueron fabricadas en el año 16, 19, 20, 21, otras un poco antes en el siglo XVIII, máquinas que trabajaron en la industria azucarera sobre todo, algunas que no son de las que están aquí en los inicios del ferrocarril. Sabes que el ferrocarril en Cuba fue el cuarto en América, el nuestro fue el segundo, según algunos teóricos, el séptimo, pero fue de los primeros. Y entonces hay una tradición importante en esta provincia, en toda esta región. Se fue fomentando la posibilidad de contar con este medio de transporte, porque en su momento y hoy también, por supuesto, significa desarrollo o progreso. Y desde el siglo XIX se dieron los primeros intentos, hasta que en este propio siglo XIX se hizo el primer tramo del ferrocarril. Después, desde aquí, en toda la mitad de Cuba se dirigió ese ferrocarril, una compañía, Ferrocarriles Consolidados de Cuba, que radicaba parte de ella en este propio edificio, en aquel que ves desde la ventana, y entonces se selló definitivamente a la ciudad, porque pasaron por esta compañía pues miles de personas que por las características de este trabajo pues se inmiscuía la familia, o sea, un integrante de una familia que era ferroviario, pues, una familia de ferroviarios, con una vocación inmensa, con un sentimiento de pertenencia importante y sobre todas las cosas con una cultura laboral muy alta y con un sentido de la disciplina y el rigor muy alto también. Y entonces con este proyecto que se está preservando el patrimonio documental, el documento que atesora la historia que te cuento, atesorando el patrimonio industrial, o sea, esas máquinas de vapor, otras un poco más modernas. Estamos hoy trabajando en el área de vapor. Cuando terminemos esta, pues comenzamos el área de máquinas diésel eléctricas, o sea, un poco más contemporánea. El proyecto tiene un círculo de interés para niños y todo un área digitalizada donde se mostrará la historia del ferrocarril aquí y sobre todo de su gente. En eso es lo que estamos, un día hoy bastante difícil, lluvioso, tratando de ubicar esas pesadas máquinas en el área frente a lo que fue la vieja terminal de pasajeros. Y no podrás constatar lo que ha sucedido aquí porque ya ha cambiado. Este era un edificio que estaba prácticamente en ruina, con una imagen de esta parte de la ciudad bastante deteriorada, y ha ido cambiando en los últimos 2 años, con la aspiración de tener el proyecto concluido en el mes de julio de este año. En eso es lo que estamos, porque en pocos días,
Camagüey cumplirá el 2 de febrero, Día de la Candelaria, un nuevo aniversario, ¿no? O sea, un nuevo cumpleaños. Y en Camagüey, como en las otras ciudades históricas cubanas, el día de constitución de la ciudad, más que celebrar o conmemorar el hecho formal, es un día de jolgorio cultural y de la historia. Por lo tanto, constituye el día del aniversario de la ciudad, 505 en el caso de Camagüey, un aniversario cerrado. ¿En qué año fue fundada Camagüey? 1514. Se toma como un pretexto importante. O sea que cada aniversario para las ciudades cubanas históricas y otras que no son tan añejas como esta, no la estoy comparando con las ciudades mexicanas, por supuesto, ciudades históricas que tienen mucho más tiempo, pues un motivo, es un digno pretexto para hacer por la ciudad, por la gente, y entonces en eso estamos. Y se produce todo un movimiento constructivo de festejo, de enseñar lo mejor de la cultura, lo mejor del arte. No es una festividad de carácter recreativa propiamente, sino es una fiesta popular que adquiere matices relevantes dentro del propio año. O sea que saliendo de finalizar, festejar el fin de año, el año viejo, se entra en Camagüey desde el propio diciembre, enero, con horas de intenso trabajo, o sea, desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde a la noche, casi todos los días, preparando la ciudad, tratando de vestir, a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el país, lo mejor posible, y vas a ver mucha gente trabajando. Bueno, sí, pero va un acotamiento, con todo respeto para ti, José. Primero se fundaron las ciudades en Cuba y después las de México. La ciudad donde nazco, Mérida, fue fundada en 1542, un 6 de enero. Coincidentemente también un día de Reyes, un día religioso. Y de aquí sale la conquista de México. De aquí sale todo. Primero pues fue Hernández, después fue Grijalva y por último fue Cortés, que fue el que, bueno, en otro tipo de historia, pero todo salió de aquí. Se fueron para México, llegaron a la península de Yucatán, a Cozumel, estuvieron bordeando la península en lo que es hoy el Cabo Catoche. Curiosamente, los mayas ya sabían de la existencia de los castilán, ellos sabían por qué, porque los castilán decían, pues, en lugar de castellanos, alguien ya les había avisado que iban a llegar los castellanos. Y fue un personaje muy reconocido por nosotros, junto con Jerónimo de Aguilar, sacerdote, y Gonzalo Guerrero, el que se queda y forma el primer mestizaje en la península de Yucatán. Pero salieron de aquí de Cuba. Hablábamos en la charla de que una persona muy importante dentro del mundo de la dramaturgia, si así se dice, el señor José Peón Contreras, pues salió de aquí de Cuba y se estableció en Yucatán, donde nuestro principal teatro, uno de los principales que tenemos en México, lleva el nombre de un insigne cubano, José Peón Contreras. La educación, el señor Eduardo Urzay Rodríguez va e implanta un nuevo sistema educativo. ¿Y quién era él? Un cubano que llegó también a Yucatán. Estamos en Cancún, donde a la salida a nuestro Boulevard Cuculcán, que así le llamamos para bordear esta hermosa zona hotelera que tenemos nada más y nada menos un monumento a José Martí. Eso dice de la vocación mexicana hacia lo cubano. Eso dice de una hermandad inalterable, históricamente unida y que desde luego seguirá así. Lo decimos los que tenemos una juventud acumulada, por decirlo de alguna manera coloquial, pero también se transmite en la juventud. Ahora acabas de comentar que estuviste en Cancún, invitado por una universidad, la más importante y más grande que tenemos en Cancún, y nos gusta esa hermandad, nos place, donde encontramos complacencia en el intercambio cultural. Ya si hablamos de la música, si hablamos del ritmo, si hablamos de tantas cosas, la influencia cubana en México pues es muy manifiesta, ¿no? Pero bueno, dentro del mundo turístico, y allá quería yo que me des tu opinión,
¿Cómo queda enclavado todo este proyecto que tú estás dirigiendo actualmente? Supongo que hay un macroplan, ¿no? Donde está enclavado este también, pero hay más todavía. Me refería a las ciudades no fundadas por las llamadas fundaciones españolas, de ciudades españolas. O sea, me refería al surgimiento de las civilizaciones con a la cultura mexicana, muy anterior a nuestra cultura. Bueno, todo lo que se hace en la ciudad, me acotaba hace un rato, es la preparación de un escenario. O sea, al norte tenemos un desarrollo importante del turismo de sol y playa, como se le dice. Inversiones que recién comienzan en la Callería Norte, en Cayo Cruz, con un primer hotel, que se enlazan con lo ya construido en Cayo Coco, en Cayo Guillermo, Cayo Santa María, en la provincia de Villa Clara, callerías que están enlazadas entre sí por Pedraplén y que hoy se trabaja en la unión desde el municipio Esmeralda. O sea, usted podrá viajar, entrar por Camagüey y salir a Villa Clara, porque todos esos callos se están uniendo en un proceso muy importante que comenzó hace algunos años. En esos callos ya hay polos constituidos con una fuerte importante, y el nuestro pues comenzó esa inversión hace 2 o 3 años. Debe inaugurarse este año el primer hotel, 5 estrellas, y casualmente a la entrada de ese Pedraplén, hace 2 años, producto de un huracán, pues tuvimos la posibilidad de hacer una intervención importante en un antiguo batey de un central que por suerte vuelve a moler. Brasil hoy, Jaranuante, con una arquitectura importante, única en el país. Ese conjunto arquitectónico fue salvado. Y lo que hacemos en el centro histórico, o sea que no tomamos parte directa como institución de hacer el turismo, de ser receptores del turismo, pero inevitablemente preparamos el escenario y contribuimos a hacer esto, o sea, a divulgar los valores de la ciudad, nuestra cultura, a través con la utilización de diferentes recursos audiovisuales, páginas web, aplicaciones telefónicas, o sea, para móviles. O sea que hay un grupo de cosas, medios, de métodos que empleamos precisamente para la divulgación de la cultura, y trabajamos hacia adentro con la población. O sea que para mí es lo más importante, que es nuestra misión más importante, que es trabajar en la concientización de las personas que aquí viven. O sea, tengo la hipótesis que mientras más usted se aleja del hecho histórico, menos lo conoce, y cuando lo conoce lo va a conocer porque lo leyó o se lo contaron, y a veces no va a tener nadie siquiera que se lo cuente. O sea, le va a llegar a usted en el tiempo pues mucho más lejos, y hay que insistir entonces. Usted lo decía ahorita, lo que no se conoce, pues entonces no se puede cuidar bien, no se puede aprender de la misma manera, y esa es la misión más importante que tiene nuestra institución, y que en estos días alcanza matices importantes en materia de elevación de la temperatura en este tipo de cosas. Desarrollamos campañas de bien público. Ahora mismo hay una que se llama Ciudad que Vivo, Ciudad que Soy, que está encaminada a tocarle la fibra a las personas, a tocarle sus sentimientos por el cuidado al lugar donde vive, sobre todo. Es su casa. O sea, que la gente hable con vehemencia del lugar donde vive, y se generan expectativas importantes en todo lo que se hace, y se tiene, acá en el caso de Camagüey, un juicio crítico alto, a veces de manera empírica, pero nadie se queda sin opinar, para bien, para mal en cuanto a lo que se hace, y a veces quizás se pueda hacer con razón, pero lo que es importante es que nadie se quede afuera. Y eso es lo que queremos, o sea, que la gente participe, se discuten los proyectos con las personas. Los proyectos proyectos de arquitectura tienen una fase de gabinete, pero tiene que haber una fase de consulta con los ciudadanos. ¿Quiénes son los dueños de la ciudad? Los ciudadanos.
Y ese es el criterio más importante que hemos seguido. Y proyectos como este, a cabildo abierto, pues se le presentan a la población. Se le piden sugerencias, se le piden opiniones, y teniendo en cuenta esas sugerencias, esas opiniones, también trabajamos. Es importante. Gracias, José, pero me atrevo también a extender un poquito más este sentimiento, aprovechando que estamos haciendo mención de ello. Anoche, yéndonos a cenar a uno de los hoteles que así se les está llamando, de excelencia, por cierto, presenciamos, y yo quedé con el nudo en la garganta, emocionado, de ver algo que no me imaginé: la marcha de las antorchas. Entonces vi a una juventud dinámica, echándole, lo voy a decir en mexicano, porras al comandante Fidel, diciendo FIDEL, cada uno acompasado de los gritos de algarabía, de júbilo al decir el nombre del comandante, y la emoción de estar cargando sus antorchas. Bueno, estamos hospedados por ese lado, y me gustaría que me hables un poquito de eso y de otro tema que también es coincidente con esta visita, que si no me equivoco, aunque este programa es diferido, pero hoy es el día del natalicio de José Martí, un José Martí del cual México también se siente dueño, porque no fue un héroe nacional. Él estuvo en México, tuvo la fortuna, tocado, voy a decirle por Dios, para que no solamente sea un patriota y un gran pensador, sino también un gran poeta. Acabo de adquirir, y no terminé de hacerlo, de empezar a leer un libro que se lo dedicó en Cartas a la Juventud. Y me acordé de las cartas de los apóstoles a los distintos lugares donde tenían que mandar su mensaje, llenos de pensamientos y de conceptos, cartas no muy extensas, pero muy medulares para hacer vibrar a una juventud que bien pudiéramos considerarla no solamente de esa época en que él estuvo, pues a los finales de los 1800, sino pudiera ser también actual. Me gustaría que me dé estos conceptos de la marcha de las antorchas, a qué se debe, y ampliamos un poco con José Martí. Martí no debió morir en el año de su centenario, y la generación del centenario que atacó el cuartel Moncada, presidida por Fidel, esos universitarios protagonizaron por vez primera la marcha de las antorchas en La Habana. Fueron los estudiantes universitarios cubanos, o sea, no eran exclusivos de La Habana, había solo 3 universidades en Cuba: la Oriente, la de Las Villas y la de La Habana, y por supuesto en La Habana confluían estudiantes de todo el país, lo que tenían acceso a llegar a una universidad. Desde la República, constituida en 1902, una república mediatizada, con enmiendas, con calzos que daban derecho a la intervención, con una economía que se acechó por los Estados Unidos, por el capital norteamericano desde finales del siglo XIX. Para eso siempre han tenido muy buena puntería. La fruta madura, pues entran y se adueñan de la economía cubana. Y por supuesto, todos esos gobiernos, uno tras otro, con algunas excepciones muy efímeras, pues fue el matiz político que caracterizó el país hasta el año 1959. Se produce el ataque al cuartel Moncada, que sencillamente era tratar de descabezar el régimen en el oriente del país. Era la segunda fortaleza militar de Cuba. Se asaltó el cuartel de Bayamo también. Ese intento fracasó desde el punto de vista militar. Fueron masacrados un grupo importante de asaltantes. Hay pruebas suficientes que así lo demuestra, o sea que no murieron en combate, y se produce el juicio, un juicio histórico, donde Fidel promulga su alegato, la historia me absolverá. Y entonces esa es la generación llamada del centenario, o sea que no permitió que en el año de su centenario Martí muriera.
esa generación, ese grupo pero se produce un hecho importante en La Habana, que fue el ataque a Palacio Presidencial, liderado por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, estudiante de arquitectura, José Antonio Echeverría. Fracasa también militarmente ese intento. Iba Fidel y todos sus compañeros al presidio modelo de la antigua isla de la Juventud, son liberados, son amnistiados años después y se incorporan entonces a la sierra. Y se produce definitivamente la victoria de la Revolución Cubana el 1 de enero del 59. Por eso la Marcha de las Antorchas. Es como una reivindicación a José Martí por esa generación que inició la última gesta por la independencia definitiva de Cuba. Y entonces cada 28 de enero, ayer 27, porque hoy se hace en La Habana, pues en todas las universidades y en todas las ciudades más importantes, protagonizada por los estudiantes, universitarios por supuesto, y la juventud en sentido general, se hace la llamada Marcha de las Antorchas. Qué bien que aclaras. Me gusta decir, ya lo he dicho en otro programa que grabé aquí, que bueno, algo de mexicano hubo en la revolución porque Fidel se preparó en México y salió del puerto de Tuxpan en Veracruz, en el Granma, para 12 o 18 solamente que podía sostener el barco. 82 personas. O sea, viajaron 82 personas. Era muy sobrecargado el Granma. Sí, la historia de Cuba, dividida en dos partes, antes de Fidel y después de Fidel, es muy evidente y muy comentada a nivel mundial, siento yo. En Latinoamérica, inclusive, como tú bien lo has dicho, sus admiradores, sus detractores, que también los hay, los vigilantes del proceso histórico de Cuba, quiero decirlo de esa manera, vigilantes porque quieren saber qué ha pasado. Nosotros, como te comenté también hace 40 años, tuve la fortuna de que me hayan encomendado los primeros viajes. Y a una Cuba, fue con La Habana, Cancún, La Habana, pero muy diferente a lo que hoy me estoy encontrando. Aquí con avenidas y calles con una fluidez, no de turistas nada más, sino de cubanos, departiendo tranquilamente con las iglesias abiertas, y un dinamismo que incluso lo he hablado con mi esposa, mi camarógrafa, que me place mucho sentir este ambiente tan afable en el cual nos encontramos. Tuvimos esa suerte de 40 años, casi 2 generaciones, y ver esos cambios que no dudo que se vayan dando, porque si no me equivoco, el turismo hoy por hoy es la fuente de divisas más importantes que tiene el país. ¿Es así? La segunda. Los servicios que ofrece el país en materia de salud, educación, es la primera fuente. La segunda es el turismo. O sea, los servicios que presta en el extranjero, ¿no? Los médicos, sobre todo, que tienen ustedes una medicina muy reconocida, y también el aspecto educativo. Sí, y el deporte. Y el deporte, efectivamente. Pues José, ¿quisieras agregar algo más a esta entrevista? No espero que las expectativas de los mexicanos se cumplan, que esos aviones vengan llenos y que más que hacer turismo, pues sería como consolidar esos lazos tan importantes que hay entre el pueblo mexicano y el pueblo cubano, Yucatán, el danzón, la guayabera, el bolero. O sea que hay muchas cosas que nos unen en lo popular y en lo más sentido de lo más profundo de los mexicanos y los cubanos. Es una relación entrañable de mucho tiempo y además indestructible por demás. Los esperamos en Cuba y de manera especial en Camagüey. Muchísimas gracias, José Rodríguez Barrera, José, por esta entrevista que tan amablemente me estás concediendo, distrayendo de tu tiempo ahí, de tus responsabilidades, pero creo que es importante que pues los televidentes que nos facilitan su atención sepan lo que está sucediendo en Cuba, esta inalterable amistad que ya lo mencioné varias veces, pero sobre todo
para aquellas personas que tienen ideas diferentes, que sepan que hay gente comprometida y que son muchos y que están logrando algo que consolidará a su país en una economía vasta, profunda, en base al turismo. Efectivamente, ojalá que los charters, no solamente los que salgan de Cancún, los que vengan de cualquier parte, y estamos notando un turismo canadiense muy visto en este momento, al menos en esta zona, pero que esa cantidad de millones de turistas que recibe Cancún, en buena parte se pueda trabajar por parte de las agencias que los hagan llegar por acá, y que todos los proyectos en los cuales pues estás enclavado, especialmente, al menos por ahora, en este proyecto ferrocarrilero, sea también parte de lo que es mostrarle al turismo, independientemente de lo que es el disfrute de sus conciudadanos, sea para nosotros los turistas una recreación, que por cierto no hay en otra parte que yo conozca un mundo ferrocarrilero como lo está, de historia de los ferrocarriles, como lo estás haciendo ahora. Te agradezco muchísimo nuevamente este programa, espero en otra ocasión, quizá un poquito con más tiempo, profundizar más en otras cosas. Muchas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, mis televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.